Bien, bueno, muy bien. Bienvenidos a todos a este séptimo año del grupo de estudio, primer conversatorio del mes de febrero. Mientras vamos avanzando con la presentación, le vamos a ir explicando. El Guerra es un grupo de estudio. En este momento contamos con 430.000 visitas en nuestro canal de YouTube. Tenemos el Instagram. Vamos por el sexto simposio entre virtual y presencial. Estamos planificando el séptimo ya. Hemos hecho los 5 cursos virtuales para entrenadoras de rugby y 9 podcasts con entrenadores y coordinadores del mundo. Hoy, en febrero, nos acompaña Julián Lemo con la traspolación del juego al entrenamiento y acaban de ir viendo lo que tenemos planificado a lo largo del año. Algunas charlas son a confirmar. ¿Sí? El sexto simposio ya está confirmado y también tenemos confirmado que se hace en la Universidad Abierta Interamericana. Continuamos toda la segunda parte del año con los diferentes simposios. Todo lo que nosotros hacemos es de acceso libre para todo el mundo. Todas las personas que hablan, que nos acompañan, que van a los simposios, donan su tiempo y su conocimiento. Y esto es abierto para todo el mundo, con lo cual invitamos a todos los que se quieran sumar. A continuación, le voy a dar el paso a Julián Lemos, licenciado en Educación Física, ex jugador del Club Daom y por sobre todas las cosas, muy buena persona. Así que, Juli, toda la charla es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Dejo de Darío. compartir, vos podés empezar a compartir ya. Bien, a ver, vamos a compartir pantalla, así no se me corta en un momento. Avísenme si están viendo Está la empezando, pantalla. ahí se ve, no lo tenés en modo presentación. Lo podés manejar así si Ahí querés. va. No, no, vamos ahí. Ahí se ve bien. Bien, perfecto. Juli, Lo voy a antes de hacer. arrancar, para los que ingresaron, voy a poner un enlace de Meet para las preguntas después de este Zoom. Listo, arranque nomás. Bien, en la presentación y la invitación que me hicieron desde el grupo de estudio, una de las propuestas que se me ocurrió traer acá para debatir y como propuesta de pregunta abierta después para que conversemos, es qué trabajamos en los entrenamientos para mejorar nuestro juego. Y en base a eso, lo que voy a ir planteando es qué pasa en el juego para que nosotros después lo podamos entrenar, ya sea una virtud a seguir potenciando o algo que nosotros veamos como un error o como algo para mejorar. A ver si... tac, ahí va. Perfecto. Entonces la propuesta era la traspolación de ese juego al entrenamiento, de lo que vemos en los partidos al entrenamiento. Para entender eso, traigo acá una propuesta que habían comentado en varias capacitaciones Pancho Rubio, Germán Fernández, Negro Gaitán, allá por el año ya incluso 2011, 2012, 2013, cuando se empezaron a trabajar de lleno todo lo que eran las destrezas. ¿Y qué era, de qué hablaban ellos? De un número mágico, 5.000 repeticiones por destreza. ¿Y qué implicaba? Ellos tenían, bueno, por supuesto, una agenda donde tenían 17 sesiones por año. De esas 17 sesiones, si ellos entrenaban 50 repeticiones por sesión, más los 6 años de trabajo que tenían, llegaban a 5.000 repeticiones. Llevándolo al rugby de clubes. Nosotros tenemos 9 meses más o menos entre febrero y octubre, si nos enfocamos en ese periodo, 36 semanas de entrenamiento. Cada club tendrá su forma de trabajo, digamos, la planificación semanal, de si van a tener 2 o 3 estímulos. Si nos basamos en los martes y los jueves como el potencial de día a trabajar las destrezas y decimos, bueno, el día martes vamos a trabajar, por ejemplo, el pase o vamos a trabajar el duelo. Bueno, nosotros vamos a trabajar primero de una manera quizás analítica o un trabajo en un ejercicio cerrado, ¿no? Pero después eso lo tenemos que llevar también a un ejercicio abierto y en una situación de juego. Entonces,
cómo empezamos a analizar esos números, esas cantidades de veces que vamos a hacer. Entonces, yo traje acá una propuesta de un módulo de trabajo de 7 minutos, donde hay básicamente 2 minutos de explicación, 2 minutos de trabajo, uno de corrección y 2 minutos nuevos de trabajo. Vamos a tener, si son tomas de decisiones, por ejemplo, una propuesta de más o menos 6 veces que pasa en esos primeros 2 minutos. Sería una cosa de cada 20 segundos una acción. Si lo hacemos 2 veces durante 36 semanas, esos días martes, vamos a tener 432 veces ejecutadas esa toma de decisión de una destreza en este caso de conjunto, porque ya es en una situación abierta de juego. Y eso durante los 6 años de trabajo, contemplando desde M14 hasta M19, nos va a dar más o menos unas 2.500 repeticiones de escenarios. Si eso lo llevamos a las destrezas y en vez de decir cada 20 segundos, hacemos un pase cada 5 segundos, un ejercicio cerrado, bien analítico, vamos a tener alrededor de 48 repeticiones. Eso nos da unas 1.700 repeticiones por año, 10.000 repeticiones en ese desarrollo de 6 años. Pero ahí además nosotros tenemos que tener en cuenta la lateralidad, por ejemplo. Si una vez lo hice para la izquierda, lo tengo que hacer para la derecha. Entonces ahí ya estamos hablando de 5.000 repeticiones. Y además a eso, ¿qué más le tenemos que sumar? Por ejemplo, si lo hace a la carrera, si lo hace con la cadera a favor, si lo hace con la cadera en contra, si lo hace disociando bien el tren inferior del superior con un pase hacia atrás. Entonces empezamos a sumar un montón de herramientas que en realidad tenemos que ir teniendo en cuenta y que nos van a dar ¿qué? Un progreso en ese desarrollo de juego. Acá tenemos, por ejemplo, unos datos que nos trae, en este caso era Periodismo Rugby, ¿de qué? Del Rugby Championship, de la cantidad de quiebres, carreras, metros ganados que tuvieron los Pumas en ese desarrollo de torneo. Y vemos cómo en función de esa práctica de destrezas en situaciones y de forma analítica empieza a dar resultado. ¿En qué? En que cada vez, por ejemplo, si juego mejores duelos, tengo más quiebres. Y no solo tengo más quiebres, puedo mantener la pelota más tiempo en mi posesión. Entonces, esos quiebres significa que tuve mayores duelos ganados. Si tuve mayores duelos ganados, tengo mayor cantidad de defensores superados. Fíjense cómo evolucionamos de casi 70 a 150 jugadores superados. Puedo tener más o menos offload, que lo que va a tener en cuenta ahí es en qué situaciones empiezo a pasar la pelota, si antes de la defensa, después de la defensa, adentro de la defensa, si estoy tomado o no estoy tomado. ¿Y qué más voy a tener como implicancia? Bueno, probablemente tenga que usar menos tackle. Y si ya empiezo a usar menos tackle, probablemente también me empiece a alejar de los porcentajes si yo nada más era un equipo muy defensivo. Y ahora paso a ser también un equipo ofensivo. ¿Y dónde lo notamos? También en la mejora de porcentaje de los racks. Estos son cositas como para empezar a ir hilando qué cosas trabajamos, cómo las vamos trabajando y cómo se van en consecuencia empezando a concatenar esto con el entrenamiento que elijamos hacer. ¿Qué nos empieza a aparecer, por ejemplo? Mayor cantidad de pases. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar. Estos son números del Mundial de Rugby, cómo fue evolucionando la cantidad de pases, la cantidad de puntos de encuentro que tenemos. Y en eso nosotros tenemos que sentir que dentro del entrenamiento le tenemos que dedicar tiempo y que no es nada más formaciones fijas o formaciones móviles o el uso del pie, sino empezar a ver de dónde vienen los números de los equipos que nosotros estamos trabajando. Cada uno en sus clubes podrá hacer su evaluación. Siguiendo con los Pumas, lo que vamos a ver es, además, esas pelotas que nosotros tuvimos, esas carreras con pelota, esos quiebres, ¿desde dónde vinieron? ¿Cuál fue el origen de esos breaks? Bueno, acá hubo un análisis también de Germán Fernández que decía, nos traía, che, las pelotas, la mayoría de las pelotas, 65% de esos breaks, los tenemos desde pelotas de kick recuperados, desde pelotas recuperadas por un error no forzado, se le cayó o se la pesqué, de recepciones de salida, de kick de carga, donde no solo le puse la pelota a disputar, sino que además se la gané. Entonces empezamos también a evaluar si esto nosotros lo estamos trabajando
o no lo estamos trabajando en los entrenamientos, le damos la atención suficiente, porque después nos va a arrojar otro número que lo vamos a ver más adelante, que es cuánto nos hace ganar esto. Y si empezamos a tener no solo esos quiebres, esa cantidad de pelotas que nosotros tenemos, también podemos evaluar en qué sector de la cancha tenemos esas pelotas y cómo nos va con esas pelotas. Entonces nosotros ahí, como esto es un juego de posesión de pelota y de ganar terreno, también podemos compararnos, che, ¿cómo le va al rival con las pelotas que ellos tienen en nuestra situación de defensa? Acá en este caso tenemos a los Pumas que en la situación, hoy también llamado zona de gestación defensiva, bueno, tuvieron menos pelotas que les fue bien contra el que les fue mal. Tenemos una buena situación en la zona de gestación ofensiva, sería pasando ya la mitad de cancha en ataque. Y zona de definición, bueno, cuántas pelotas tuvimos bien y cuántas tuvimos mal. Los objetivos que nosotros le vayamos a poner es lo que nos va a dar si estuvo bien o mal utilizada la pelota. Si nosotros queremos marcar puntos, por ejemplo, en zona de definición y no marcamos puntos, bueno, ese era nuestro objetivo, eso es lo que va a definir. Entonces, para seguir haciendo el caminito de esta historia, primero vimos que trabajar las destrezas de manera individual o las destrezas básicas también las tenemos que llevar a situaciones de juego donde pasan a ser una destreza de conjunto, cómo eso empieza a impactar positivamente o no, dependiendo si lo trabajo o no, en nuestro juego, en posesión de pelota y cuánta eficiencia empezamos a tener con esas herramientas. Y lo que después tenemos que empezar a ver también, a hilar, es desde dónde empieza ese origen de la pelota. Entonces, a mí hay algo que me gusta que siempre trabaja Pancho Rubio, que son los principios del juego. Y el primer principio del juego, en ataque, pasaría a ser la obtención de la pelota. ¿Y de dónde obtengo esa pelota inicialmente? ¿Desde un juego ordenado? ¿Desde un juego desordenado? El juego ordenado, entendiendo que son los puntos donde todo se reinicia, ¿no? Una salida de mitad de cancha, una salida de dropping goal de 22, un scrum, un line, o un juego desordenado. ¿Desde dónde tengo yo pelotas? Entonces eso se va a empezar a hilar después con el entrenamiento. Del 100% de las pelotas, yo estoy trabajando casi mitad y mitad de las pelotas, juego desordenado, juego ordenado, la obtención, o no. O siempre reinicio los juegos o los ejercicios o los partidos desde una formación fija. ¿Qué más voy a tener? ¿Cómo terminan esas pelotas? Además de cumplir en cada sector de la cancha con el objetivo. Saber en qué terminó también nos da un porcentaje de, bueno, nosotros podemos estar cometiendo algún error o no en el uso de esas pelotas. Termina con un kick que pateamos, con un kick que pateamos afuera, con una pérdida de posición, penales, o termina en try. Entonces empezamos a barajar del total de las pelotas que nosotros tenemos, cuántas se juegan en cada sector de la cancha y cuáles terminan en un beneficio para nuestro equipo. Y eso lo que nos puede empezar a dar es un margen de puntaje o no. Sería el ratio de esas pelotas que nosotros utilizamos, cuántas terminan en punto en el caso de que sigamos hablando de ataque. En el caso, esto es una presentación que había hecho Facu Salas con el grupo de estudio en el simposio y nos contaba un poco las planillas que ellos habían llevado para hacer un buen diagnóstico de las destrezas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue evolucionando ese margen de error o ese margen de objetivo cumplido de cada una de esas destrezas? Y eso lo que nos va a dar, en definitiva, va a ser un número acá abajo, que son cantidad de acciones. Y ahora vamos a ver cómo se hila con la cantidad de tries. Por ejemplo, cómo fueron mermando la cantidad de errores o esos errores no forzados a medida que se fueron trabajando. O, por ejemplo, cuántos duelos neutros obtuvimos porque mejoramos la cantidad entre duelos neutros y duelos positivos, mejoramos el ratio entre estos dos. O, por ejemplo, cuánta cantidad de tries, en este caso, obtuvimos frente cantidad de acciones. Y para que se den una idea
desde estas 690 acciones, teníamos cada 23 acciones un try, acá en el del medio, cada 19 acciones un try, y acá ya bajamos cada 18 acciones un try. Lo que nos mejoró básicamente fue la utilización de la pelota, esa eficiencia que nosotros obtuvimos con la pelota. Entonces empieza, como arrancamos este cuento, se empieza a hilar cómo empezamos a trabajar esas destrezas individuales, destrezas de conjunto, en qué situaciones de cancha y cómo nos empieza a impactar en la cantidad de puntajes. Y si vamos un poco más a lo profundo de todo esto, bueno, y de todos esos tries, ¿desde dónde vinieron todos esos tries? Bien, por ejemplo, Facu le gusta hablar de que tienen una buena relación con los penales rápidos. Entonces, cada X cantidad de penales rápidos tienen tantos tries. Entonces, claramente son buenos en eso. ¿Y qué les da a ellos? Bueno, un lugar de donde empezar a apalancarse. Yo soy bueno, por ejemplo, acá estaba Mati Míguez. San Cirano es bueno con el line mall. Bueno, ¿qué vamos a potenciar? Bueno, si tengo un buen line mall en Cirano, voy a seguir agarrándome de eso. Después voy a potenciar además o mejorar aquella herramienta que yo necesito. Pero entender de dónde yo gano mis pulseadas es importantísimo para saber qué destrezas sigo potenciando o qué destreza me falta y para qué. El otro punto a tener en cuenta, fundamental, es empezar a entender las intensidades de trabajo, que tiene que ver un poco con las carreras. ¿A qué velocidad corren los jugadores? Bueno, este es un estudio, esto lo pueden buscar, está en la página de World Rugby, y por ejemplo nos traen promedios de carrera, carreras de sprint, carreras de gran intensidad, carreras de mediana intensidad. Empezar a entender cuántas situaciones de juego nosotros entrenamos de cantidad de metros recorridos y a qué velocidad, para entender un poco de, yo le presto atención cuántos minutos le dedico a que, por ejemplo, los backs tengan situaciones de sprint para jugar sus duelos o jugar sus situaciones de toma de decisión de 3 contra 2, 3 contra uno, uso del pie. O, por ejemplo, a los forwards en situaciones de gestación ofensiva o situaciones de anotación, ¿cuánto tiempo le doy para el trabajo de gran intensidad, para que tengan carreras de más de 5 a 10 metros, para que puedan hacer esos trabajos de gran intensidad? ¿Se los doy? ¿No se los doy? ¿Le dedico tiempo? ¿No le dedico? Bueno, entender esas situaciones, y es tan fácil, hoy creo casi todos los equipos tienen a alguien que pueda filmar los partidos, es básicamente tener, por lo pronto, ver qué cantidad de secuencias tenemos, cuánto duran nuestras secuencias, si no tenemos el GPS. Y estos datos, por ejemplo, sacarlos de un GPS. ¿Y cómo se hila esto con las situaciones de juego? Bueno, Ale Pastor, desde el uso del GPS, nos traen las, las mediciones, esto es top 12 del 24, si no me equivoco, el promedio de ball play. Lo que nos cuenta es que el 40% de esos 80 minutos es pelota en juego. Y de esos 32 minutos totales de pelota en juego, solo el 13% son situaciones de más de un minuto. Solo el 13%. Estamos hablando aproximadamente 3 minutos y algo de secuencias que duran más de un minuto. Entonces acá, en esta filmina lo que vemos es que el 86% del juego se produce en situaciones de juego de menos de un minuto. Y quizás nosotros estamos entrenando situaciones de juego que duran 3 minutos, la mayoría del tiempo. Entonces, entender cómo estamos jugando, en la división que estamos jugando, cuánto duran los tiempos de trabajo de las secuencias de juego total, también nos ayuda a la distribución que después nosotros vamos a hacer en el entrenamiento. ¿Tengo que tener secuencias de 3 minutos? Sí. ¿Cuántas? ¿Voy a tener 10 secuencias? ¿5 secuencias? Y no, porque no son la mayoría de las que tenemos en los partidos. Entonces, ¿cómo voy construyendo esos 3 minutos de juego? ¿Los construyo solamente jugando secuencias de 3 minutos? ¿Lo construyo en secuencias de un minuto? ¿O lo construyo
con secuencias de menos de un minuto. Bueno, esas son las evaluaciones que hoy les traigo como propuesta para empezar a evaluar una vez que nosotros planificamos. Dentro de esas estructuras, nosotros con estos números lo que podemos hacer es un diagnóstico. Bueno, nosotros tenemos estos equipos, la primera, la intermedia, la pre o esta división de M19, que tenemos estos tiempos de trabajo, estas destrezas, hay tantas acciones por partido, tantas salen bien, tantas salen mal, tantas salen regular. Y de ahí lo que puedo sacar es qué voy a querer trabajar. A mí lo que más me gusta es empezar a trabajarlo desde dónde, desde los principios del juego. Es decir, desde este factor ordenador de obtención, avanzar, apoyo, continuidad y demás. ¿Por qué me interesa trabajarlo a mí desde ahí? Porque si yo tengo la pelota y no puedo pasar la pelota, no puedo avanzar de manera desplegada. Y quizás mi juego termine siendo agrupado. Y si no tengo pie, no puedo jugar el uso del pie y esa forma de avanzar no la puedo utilizar. Entonces, en función de qué va pasando adelante de los jugadores y si tienen esa destreza o herramienta para poder resolver eso que les pide el juego. Entonces, nos encontramos en la cancha, estamos avanzando y nos preguntamos, ¿cómo estamos avanzando? Agrupado. Siempre avanzamos agrupado y si nos preguntamos por qué siempre avanzamos agrupados, nos podríamos preguntar, ¿leen lo que tienen enfrente? Sí. ¿Pueden pasar la pelota lejos? No. ¿Cómo entreno el pase? En 2 metros, en 3 metros. Nuestra misa de pase siempre es en esa distancia. ¿Pueden los backs entonces pasar a hacer pases a la carrera de 7, 8, 10 metros? Y no, si nuestras misas de pases son siempre idénticas, sin situaciones con rivales, con alguien que le avance, con distancias que van variando, con distintos elementos, bueno, difícilmente ellos puedan traspolar eso que les pasa en el entrenamiento al juego formal. ¿Por qué? Porque en el medio esa progresión que tendrían que haber tenido no la tuvieron. De ahí van a venir la selección de los ejercicios. Cómo yo voy identificando dentro de ese factor ordenador que dijimos, obtención de pelota, avanzar, está el apoyo o no está el apoyo, qué tipo de apoyo, hay continuidad, no hay continuidad, falta, nosotros tenemos continuidad directa e indirecta, falta la comunicación, no falta la comunicación. Bueno, esos factores, ¿qué nos van a dar? Una herramienta para poder desarrollar nuestro plan de juego. Como me gusta decir a mí, el plan de juego es el mapa general de lo que queremos hacer, pero siempre respetando los principios del juego. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros en nuestra zona de gestación vamos a jugar, por ejemplo, 1-3-3-1. Del line vamos a salir con un line de 5 en el centro de la cancha y demás. ¿Pero para qué? En definitiva, para avanzar. ¿Y cómo vamos a avanzar? Bueno, nuestro plan de juego tiene herramientas para avanzar desplegado, avanzar agrupado o avanzar con el pie. Bueno, detectar qué va pasando en función de los principios del juego y usar esas herramientas del plan de juego. Esto, de alguna manera, después nos va a producir algo en la cancha, ese desorden, ya sea en el ataque o ese orden en defensa para recuperar pelota frente a esos ataques. ¿Qué nos va a producir si volvemos al ataque? Quiebres. ¿Y en los quiebres qué van a pasar? Va a empezar a actuar ¿qué cosa? El juego desordenado. ¿Y cómo funciona ese juego desordenado? Bueno, a veces va a funcionar con estructuras, con eso que vemos muchas veces, como en esta imagen de fondo, 3 jugadores en conjunto, un jugador axial que puede hacer de acelerador o de enlace para lanzar a otro trío. Eso sería un juego estructurado. ¿Y el desestructurado cuál sería? Bueno, cuando nos metimos adentro de la defensa y adelante lo único que tenemos son defensas desorganizadas con espacios. Y ahí empieza a actuar ese juego desestructurado que a mí me gusta. Que sería cuando tenemos inercia o cuando no. Y empezar a reconocer si nosotros observamos eso, ¿no? Y para entrenar todo esto, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, ahí ya es un tema más de cada uno, de gustos. Algunos arrancan con destrezas individuales por puesto, con los hábitos antes del entrenamiento. Algunos los incorporan dentro del entrenamiento. A algunos les gusta trabajar con el formato de ejercicio cerrado, ejercicio abierto y los juegos integrados.
o la condicionalidad de los juegos para poder trabajar variables, el tamaño de la cancha, los tiempos de trabajo, la cantidad de elementos que hay en juego. Esto que nosotros llamamos dentro de la profesión ir de fácil a difícil, de simple a complejo, de fácil a difícil entendiendo que hay una dificultad en la técnica para realizar y de simple a complejo, cuánto es el escenario que me aparece ahí como tiempo, como espacios de cancha, como contrarios o dificultades de pelotas, distintas pelotas, que me hacen complejo terminar de ejecutar eso. O sea, un pase fácil o un pase difícil sería un pase de 1 metro es fácil, un pase difícil es a la carrera de 15 metros. Perfecto. ¿Y qué sería que sea simple o complejo? Bueno, que me aparezcan dos defensores, uno corriendo de atrás, uno viniéndome de frente y que además yo no me pueda mover de un carril de no más de 3 metros. Bueno, ir a la carrera con un defensor atrás, uno de adelante, un pase de 15 metros, eso sería difícil y complejo. Y después tenemos las situaciones de forward y backs. Entonces nosotros podemos tener en el entrenamiento el bloque de los hábitos, el bloque de los ejercicios donde juegan todos juntos, el bloque de los forward y backs. Y algunos trabajan con, por ejemplo, secuencias y otros trabajan el formato que a mí eventualmente me gusta observar y trabajar, que es este formato de burbujas que hoy está muy bien trabajado desde Conecta Rugby, que es llevar estos momentos de forward y backs o de trabajos de conjuntos al juego e ir entrando y saliendo desde ahí. Y por último, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a todo eso? Teniendo en cuenta además que a todo esto, ¿qué le vamos a incorporar que vimos recién en tiempos e intensidades? Bueno, la rigurosidad de las carreras, cuánto tiempo de carrera y cuánta intensidad le vamos a impregnar. Hoy justo viniendo de viaje para Pinamar con la primera del Hey, que estamos, vamos a hacer unos días de pretemporada, una de las cuestiones que surgió fue la intensidad de trabajo y que hoy, en comparación de cuando yo era jugador, cambió mucho los tiempos de trabajo, ¿no? Donde quizás teníamos 2 horas de entrenamiento con pausas más extensas, con mucha explicación, y hoy, en resumidas cuentas, tenemos tiempos mucho más cortos, donde nos enfocamos muchísimo en esas destrezas o en esos parámetros de juego que queremos realizar con explicaciones breves, objetivos cortos y sensibles para poder desarrollar en esos entrenamientos. Entonces tenemos quizás entrenamientos de 80 minutos, 90 minutos, 60 minutos. Eso es de libre elección. Cada uno evaluará cuánto quiere desarrollar en el entrenamiento. Para ir cerrando, algunas Juli, cuestiones. Sí, Juli, discúlpame, quedan 8 minutos. perfecto. Esto lo termino en 3. Acá les traigo un movimiento de juego donde van a ver una resolución con try. Y de acá, ¿yo qué puedo analizar? Digo, bueno, yo podría trabajar lanzamientos desde el juego ordenado en una situación de 8 jugadores contra 7 más uno. Podría ser una forma de trabajarlo, donde yo simplemente en el line hago la coreo nada más y siempre relanzo de ahí. ¿O qué también puedo trabajar desde acá? Bueno, también puedo analizar en base a si tuve las destrezas, tuve las corridas, y tuve esos espacios, che, ¿cuántas situaciones de estas tengo yo en el campeonato y no las sé solucionar? ¿O cuántas de estas terminan en try? ¿Cuántas de estas arrancan desde una situación de zona de gestación ofensiva? ¿Cuántas me terminaron en try? ¿Puedo potenciar esto? Entonces empezar a analizar de, che, voy a hacer un 3 contra 2 o un 3 contra 2 más uno o el ejercicio o el juego que yo quiera. ¿En qué situación de la cancha? ¿Cuánto tienen que correr? ¿Cuáles son las acciones que yo quiero observar? Vamos a ver otra. Eso sería con un juego desordenado el anterior, ¿no? Porque el 3 contra 2 se soluciona siempre de diferente manera. Si bien esto es viejo, lo que sí podemos observar acá es dentro de ese juego
ya desordenado, un punto de encuentro que teníamos, vemos un juego estructurado, donde vemos bien el funcionamiento de dos células de ataque, un lanzador, incluso hasta la defensa estaba estructurada. Cada uno trabajará lo que necesita, la defensa lo suyo, el ataque lo suyo. ¿Y qué vamos a observar? Bueno, nosotros podríamos relanzar desde acá, ¿no? Hacer un movimiento de juego desde ahí. ¿Y cómo lo puedo trabajar? Igual, punto de encuentro, 7 defensores, estructura de juego. ¿Es necesariamente trabajar siempre con estructura de juego? Dependiendo qué quiera desarrollar. Si nuestra estructura de juego funciona bien, pero lo que no tenemos es dentro de la defensa el juego desordenado, no lo tenemos bien planteado, bueno, le dedicaré más tiempo o muchas situaciones de quiebre a ese tipo de juego. Che, mirá, no, el problema no lo tengo en la estructura de los forward, lo tenemos en el final, como vimos en el primer video. Bueno, trabajaremos relanzamiento de los backs en situaciones entre las 15 y el primer poste hasta el touch, para ver cómo solucionan. ¿Tienen el pase? ¿No lo tienen? ¿Lo trabajé con lateralidad? ¿No lo trabajé? ¿Lo trabajé a qué velocidad de trabajo? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué rigurosidad de contacto físico? ¿Lo trabajo con tackle? ¿No lo trabajo con tackle? Bueno, esas son las cosas que empiezo desde lo que observo en el juego, en los partidos, armándolo en base a las observaciones y las estadísticas que cada uno tome, cómo lo voy a implementar. Espacios de la cancha, por ejemplo, acá se trabaja en espacios más reducidos. Siempre entendiendo lo mismo, ¿no? ¿Qué quiero trabajar? La estructura, el juego desestructurado, obtención desde juego ordenado, juego desordenado, ¿desde dónde vienen mis tries? Son todas esas preguntas que nosotros nos debemos ir haciendo y en función de eso empezar a analizar. ¿Tengo las destrezas? ¿No las tengo? Bueno, vamos a analizarlas. Vamos a evaluarlas en los partidos. Vamos a hacer la observación. Acá te traigo una propuesta de, che, observé que esto lo puedo potenciar o no. Bueno, ¿cómo lo trabajo? Bueno, me genero el escenario, me lo puedo adaptar. Y ahí es como me gusta decir a mí, tiene que ser algo artesanal. No necesariamente tiene que siempre salir de lo que hicieron en War, lo que hicieron en Pampas o lo que hacen los All Blacks. Puede ser artesanal esto. Vamos a ver otro. Cada uno deberá trabajar sus destrezas y sus estructuras de juego en base a sus virtudes y sus defectos. Pero siempre desde la observación al diagnóstico y del diagnóstico al entrenamiento. Conclusiones. Vimos las destrezas individuales básicas, de ahí pasamos a las destrezas de conjunto, cuánto tiempo las trabajamos, cómo las evaluamos en los partidos, de ahí a qué zonas de trabajo en la cancha tuvimos, cuántos tiempos de trabajo, qué intensidad de juego, y de ahí vamos al diseño de nuestra planificación y de nuestros ejercicios y juegos. Eso es un poco lo que yo les traigo para contarles de cómo observo los entrenamientos y cómo los planifico y cómo me gusta diseñar. Hasta aquí llegamos, caballeros. Bueno, Juli, muchísimas gracias por el contenido, por el conocimiento, por la presentación. La propuesta ahora para todos es la siguiente. Este Zoom se cierra. Ahí yo puse en el chat una dirección de Meet y nos vamos a encontrar en esa dirección de Meet para intercambiar opiniones, preguntarnos, analizar durante un rato y ya después lo dejamos a Juli que está en Pinamar con el plantel superior de Hey. Así que yo cierro acá, lo puse ahí. Juliana, vos te lo mandé por las dudas al grupo, al WhatsApp que tenemos vos y yo, y alguno más que Perfecto. conozco, a Joaquín también, al resto no, pero lo tienen acá. ¿Todo el mundo lo copió antes que yo dé de baja esto? Bueno, lo tomo como sí. Sí, sí. Listo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado. Nos vemos en breve. Ya.